Un diodo normal, existen muchos tipos de diodos, dependiendo de la aplicación y la función. Hay diodos que son muy rápidos, por ejemplo, que se llaman diodos Schottky, y tienen una propiedad de recuperación rápida, que es una propiedad que presenta al momento de cambiar de polarización. Hay un tiempo de retardo en lo que se restablece el bloqueo o la apertura del diodo. Y esos diodos, por ejemplo, se llaman diodos tipo Schottky. Hay diodos rápidos, hay diodos Zener, que son reguladores, hay diodos normales, hay diodos emisores de luz. O sea, es como los camarones que estaba platicándole Bub a Forrest Gump. O sea, hay chorronal de aplicaciones, diodos de potencia, que nosotros vamos a ir descubriendo. Y obviamente no todos los diodos sirven o son eficientes en el lugar donde los colocamos. O sea, van a tener también algunas ventajas, a veces utilizar un diodo y a veces prescindir de ellos, ¿vale? Entonces, eso pues lo vamos a ir revisando más adelante. Sin embargo, les digo, aquí maneja muchas unidades o mucha información al respecto de los diodos. Y bueno, como una parte fundamental o la parte más pequeña dentro de los transistores, la parte más constitutiva, es una unión de dos materiales que ahorita vamos a ver cómo son. Se llaman tipo P y tipo N. Y bueno, esa unión nos da muchísimas propiedades que posibilitan la cuestión electrónica de hoy en día, ¿vale? Entonces, a partir de ahí, pues, se genera toda la tecnología que nosotros manejamos en estos días. Y bueno, nosotros estudiamos aquí semiconductores, dice, para entender cómo los diodos, los transistores y los circuitos integrados funcionan. Primero se tiene un estudio de semiconductores y son materiales que no son ni conductores ni aislantes, ¿sale? Esa es la principal parte, que una característica muy notoria es que no son ni conductores ni aislantes. Y dicen que los semiconductores contienen algunos electrones libres, pero lo que los hace inusuales es la presencia de agujeros, de hoyos, o huecos, que es lo más común como se traduce. ¿Qué es eso de los huecos? Pues nosotros, cuando quitamos un electrón en una red, una red de algún elemento, si quitamos el electrón, ahí se queda un espacio vacante de un electrón, y esa vacancia le llamamos hueco. Técnicamente, nosotros sabemos que un átomo, cuando le retiramos un electrón, se convierte en un ion, ¿cierto? Y cuando le quitan un protón, ¿en qué se convierte? ¿Un anión? ¿Un anión? ¿Vale? ¿En un anión? No, se convierte en un isótopo radioactivo. Así es como se hace la energía nuclear. Le disparan y le tumban un protón, y acuérdense que la definición, por ejemplo, de un elemento está definido por el número de protones que tiene el núcleo, ni siquiera por el número de neutrones, porque, por ejemplo, el hidrógeno, la forma alotrópica más abundante que existe es el hidrógeno con un protón y un neutrón en el núcleo, que es lo que lo define como hidrógeno. Y las otras formas alotrópicas es tener el deuterio, que tiene dos neutrones y un protón, y el tritio, que tiene tres neutrones y un protón en el núcleo. Y bueno, esos hacen lo que se conoce como el agua pesada. Sin embargo, quien define finalmente qué elemento es, pues el número de protones. Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen plutonio y uranio, cuando tumban un protón del núcleo, pues se convierte en el elemento anterior, pero la cantidad de energía que se libera
del núcleo, precisamente por eso es energía nuclear. Está polarizada y es una cantidad muy altísima de energía, porque para romper ese enlace de fuerza, pues se bombardea el núcleo. Entonces la liberación de energía pues es lo que se aprovecha, pero lo hace un isótopo radioactivo, precisamente por la cantidad de energía que está liberando. Y pues al liberar energía pues es como los revolucionarios, ¿no?, que incitan las masas, ¿vale? Entonces, bueno, pero cuando nosotros combinamos elementos en el laboratorio de química, pues simplemente hacemos enlaces o provocamos los enlaces entre los elementos, y eso se hacen en distintas formas. Decíamos, puede ser que el enlace sea covalente o enlace tipo metálico, donde solo se comparten los electrones, ¿verdad?, de la última capa, para lograr cierta estabilidad en los elementos. Pero existen otros tipos de enlaces, que son los iónicos, que se dan de acuerdo a una clasificación de diferencia de electronegatividades entre los átomos. Y pues bueno, lo que pasa es que si hay mucha diferencia se define como iónico, y se hace una transferencia del electrón de un átomo, se transfiere al otro. Bueno, ¿y qué sucede con eso? Por ejemplo, el ejemplo más sencillo que tenemos pues es el cloruro de sodio, que es el enlace entre la unión de un elemento metálico, que es el sodio, y el cloro, que es no metal, que es gas. Sin embargo, el cloro es mucho más electronegativo. El sodio cede su electrón de la última capa, de la capa de valencia, así se le conoce, lo transfiere al cloro, y el cloro completa su octeto, y de igual manera pues comparte esa capa con el sodio. Pero ¿qué pasa si lo echamos en agüita? Bueno, se disocia en 2 iones, y ahí ya cuando se separan, ahí el sodio termina por dejarle su electrón al cloro, y existen iones sodio más, porque dado que le quitaron un electrón, pues se quedó con una carga positiva extra. Entonces el átomo por sí solo tiene una carga neta positiva de un protón, y el cloro pues adquiere una carga negativa por un electrón que ganó, y son iones Cl-. Entonces, cuando hacemos transferencia de electrones tenemos iones. Cuando retiramos protones del núcleo, pues tenemos isótopos, ¿sale? Entonces, esa es la gran cuestión. Sin embargo, aquí en la parte de semiconductores existen en las redes del material algunos electrones libres, ¿vale? Entonces, cuando ya estamos en una red de algún material semiconductor y se libera uno de los electrones de alguno de los elementos de la red, entonces al liberarse sube a otro nivel de órbita, ahorita lo vamos a ver, y se queda ahí un huequito, ¿vale? O el espacio, la vacancia del electrón, y esa vacancia pues se considera como una carga positiva, y eso se le llama hueco. Y bueno, eso es lo que se va a ver aquí, porque esta es la base de lo que nosotros conocemos como semiconductores. Entonces, fíjense, la primera pues obviamente es platicar qué es un conductor. El más común que tenemos es el cobre, que contiene 29 protones, que son cargas positivas, y 29 electrones, que son cargas negativas. Entonces, si ustedes fíjense que los electrones están, de acuerdo al modelo de Bohr, están orbitando alrededor del núcleo donde están los protones, como si fueran planetas. Y bueno, cada una de esas órbitas pues les llamamos capas, ¿vale? Entonces, ¿cómo están distribuidos? Pues llevan un cierto orden. En la primera capa, que es el orbital S, pues de acuerdo al principio de construcción de Aufbau, nosotros tenemos una distribución de una región probabilística de encontrar 2 electrones en la primera capa en un orbital tipo S, y después tenemos 8 electrones en la segunda, 18 en la tercera, y en la capa más externa tenemos solamente un electrón. Esa cuestión de que tengo un electrón en la última capa
lo hace conductor. ¿Vale? Esta característica. Bueno, digamos que aquí habla de las órbitas que son estables, pero ¿por qué no se meten los electrones al núcleo, no se pegan? Pues porque están en movimiento y finalmente generan una cuestión de fuerza centrífuga, que son pseudofuerzas, por cierto, dicho sea de paso. Y esa, por el movimiento, recuerden que la componente normal de la aceleración es la velocidad tangencial al cuadrado sobre el radio de curvatura, y eso, pues multiplicado por la masa, genera una fuerza de centrífuga, de fuga, y que contrarresta a la fuerza de atracción electrostática, y por eso se mantiene orbitando alrededor del núcleo. Así es como lo hace también, por ejemplo, los satélites en la Tierra, ¿sale? Entonces, eso le mantiene las órbitas estables, y sin embargo, en las capas más externas, pues la fuerza va decreciendo, esa fuerza que hay que contrarrestar. Y entonces se dice que ahí los electrones pues son más fáciles de retirar. De hecho, eso no sé si recuerdan cómo lo veíamos en química. Se llama esa energía necesaria para quitarle un electrón. ¿Se acuerdan? ¿Cómo se le llamaba? ¿Energía de ionización? Efectivamente, es una energía de ionización. Entonces, bueno, pues, ¿qué es lo que va a pasar? Aquí explica, dice, el core, esa energía de ionización pues es menor para el primer electrón que podemos quitar de arriba, y las que siguen ya van a ser más grandes, ¿vale? Eso obedece también un efecto de pantalla de Slater, pero ese es otro rollo. Entonces, bueno, ¿qué sucede? Fíjense, tenemos nosotros el átomo de cobre aquí con un modelo, una representación de Bohr, y lo que tenemos son estos niveles de electrones, esta distribución que está, y aquí está lo que les decía, 2 electrones en la primera, 8 en la segunda, 18 en la tercera, y hasta el último tenemos un átomo. Esta parte aquí abajo es como si fuera el core o kernel en alemán, que quiere decir corazón también, y esto es como si fuera un gas noble. Estos, digamos, están más estables, y en la última capa, entonces yo la voy a representar como una capa externa, así, y el core, que es más 1 que está aquí, representa todos estos electrones junto con estos protones, ¿sale? Y tiene la carga neta de todo ese core, pues es más 1, porque aquí tenemos 28 electrones y tenemos 29 protones, entonces se contrarrestan 28 con 28 y queda una carga positiva, que es la correspondiente a esta carga negativa que está orbitando hasta fuera del átomo. Entonces, esta representación, así dice, se le llama core diagram del átomo de cobre, ¿sale? Bueno, esta última capa que está aquí es el electrón de valencia, ¿vale? Bueno, dice que aquí hay una explicación de por qué se le llama electrón libre. Unos electrones ya que son cedidos. Dice dado que la atracción entre el core y el electrón de valencia es débil, dice, una fuerza externa puede fácilmente dislocar este electrón del átomo de cobre. Entonces, por eso llamamos a ese electrón, una vez que lo quitamos de ahí, se le llama electrón libre. Y bueno, esa facilidad que podamos arrancar ese electrón de la capa última de cobre, de la capa de valencia, y que ese electrón quede libre, entonces se nos vuelve un portador de carga, y esa pequeña contribución de ese portador de carga permite que se pueda conducir corriente eléctrica a través del material, y por eso lo hace un buen conductor. Bueno, entonces una vez que ese electrón está libre, un pequeño voltaje puede hacer que ese electrón brinque al átomo siguiente, y así sucesivamente.
Bueno, los mejores conductores que conocemos pues es plata, cobre y oro. Y pues todos tienen figuras como esta que nosotros acabamos de ver, ¿vale? Similares. Bueno, aquí hay unas preguntillas si lo quieren ir revisando, son pues de comprensión. Dice, suponga que una fuerza externa remueve el electrón de valencia de la figura 2,2 de un átomo de cobre. ¿Cuál es la carga neta del átomo de cobre? ¿Y cuál es la carga neta si un electrón externo se mueve hacia la órbita de valencia de la figura 2,2? Bueno, en el primer caso, cuando quitamos el electrón, pues se vuelve un ion positivo y pues tenemos carga más 1. Y en el segundo caso, si ese electrón lo adicionamos a otro átomo de cobre, pues va a tener una carga menos 1, dado que anteriormente era neutro, otro átomo vecino, y le ponemos al electrón, pues se vuelve carga menos 1. Y entonces eso lo hace un ion negativo. Bueno, entonces, ya que vimos por qué un material puede ser conductor, fíjense que necesitamos revisar entonces qué es un semiconductor. Dice, dado que los mejores conductores, que son estos que mencionamos, tienen un electrón de valencia, mientras que los mejores aislantes tienen 8 electrones en la capa de valencia. Fíjense, eso que tengan 8 electrones en la capa de valencia, pues los vuelve no susceptibles, los hace muy estables, y entonces es más difícil quitarles un electrón, ¿vale? Entonces, regularmente esa propiedad pues impide que se puedan liberar electrones fácilmente y que tengamos portadores de carga. Bueno, entonces, un buen conductor tiene el electrón de valencia 1, ¿no? Y un buen aislante, según esto, pues debe tener 8. Entonces, una etapa intermedia entre estos dos, dice, es un semiconductor, es un elemento con propiedades eléctricas entre estos dos, tanto los conductores y los aislantes. Y como podría esperar, el semiconductor tiene 4 electrones de valencia. Entonces, esta información es nueva para mí. Yo sí sabía que tenían 4 electrones de valencia, pero no me sabía estas otras propiedades de decir, mira, un electrón tiene 8 electrones de valencia y un material aislante tiene 1 electrón de valencia. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si anda un electrón solito, como todo en la vida, es más fácil de que se lo suene, ¿no? Así, pum, lo pueden botar. Pero si tienen 8, pues puras habas, ya todos se tiran paro, parece ser, ¿no? Y ya no es fácil que se liberen electrones para conducir. Y a medias tintas, pues tenemos un semiconductor con 4 electrones de valencia. El primer semiconductor que se consiguió para trabajar, pues fue el germanio. Y ese semiconductor tiene ciertas propiedades de que era fácil obtenerlo en una forma pura por los procesos que había. Entonces fue el primer material que se consiguió, pero y por muchos años dice fue el único material adecuado para hacer dispositivos semiconductores, pero tenían una falla fatal, que tenían una corriente excesiva inversa. Más adelante vamos a ver qué onda con eso. Y entonces no la podían mejorar esa parte de los ingenieros de esa corriente inversa, esa característica. Y generalmente, o sea, eso se daba por un pequeño incremento en temperatura, pues tenían una falla bien cañona los semiconductores de germanio. Y eso, mis estimados colegas, es una falla gacha. ¿Por qué? Porque todo en la vida, y sobre todo en estos días que ni siquiera se siente el calor, o sea que estamos más congelados que en el Ártico, pues todo está bien calientito. Entonces, tener semiconductores que con poquita temperatura se emocionen no era nada chévere, ¿sale? Entonces, aquí el asunto es que por eso el germanio pues se quedó en desuso. Sí hay dispositivos todavía hechos a base de germanio, pero ya no tan común. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, que encontraron otro elemento semiconductor, que era el silicio,
que lo podía hacer reemplazar al germanio. Sin embargo, los métodos que había en ese entonces para producir silicio puro, pues no eran suficientes. Por eso es que por mucho tiempo corrigió el germanio. ¿Vale? Además, pues el silicio pues es uno de los elementos, me parece que después del oxígeno, el más abundante en la Tierra. ¿Vale? Entonces, bueno, pues primero germanio, después silicio. Van a ver también que todavía se sigue empleando algunos dispositivos de germanio en algunos semiconductores, dependiendo de la aplicación. Por allí nosotros utilizamos un diodo de germanio en un experimento para hacer un radio de galena que no utiliza pilas y sintoniza el AM. ¿Vale? Utilizamos un diodito de germanio. Por la cantidad de voltaje que requiere en la unión tipo PN para polarizarla, que está por debajo, comúnmente lo vamos a ver más adelante, para un dispositivo de silicio. De hecho, a base de silicio necesitamos 0.7, para uno de germanio ocupamos 0.3 volts. Entonces es menor para el germanio. Entonces, digamos, su principal bronca es la temperatura, eso lo deshace. ¿Vale? Y bueno, después está el silicio, dice después del oxígeno, el silicio es el elemento más abundante en la Tierra, y pero había ciertos problemas de refinamiento que no dejaban el uso del silicón en los primeros días de los semiconductores. Entonces, algunos de estos problemas fueron solventados. Las ventajas del silicio inmediatamente se lo hicieron como una opción de semiconductor. Una vez que ya se pudo refinar, pues bueno, ya se pudieron hacer más otras cosas como electrónicos más modernos, comunicaciones y computadoras, que es lo que rifa hoy en nuestros días. Bueno, este es el core diagram del silicio. Aquí lo que tenemos es el átomo completito. Entonces todo esto, si quitamos el core, pues tenemos 10 electrones abajo y 14 protones. Si cancelamos 10 con 10 nos quedan 4 protones, que es lo que está simbolizado aquí, y tenemos 4 electrones en la capa más externa del átomo. ¿Vale? Bueno, entonces esa es la explicación, ese sería su core diagram. Entonces, ¿qué hacemos con el silicio? Construimos cristales de silicio. Ese es digamos, el primer proceso que se hace en la fabricación de semiconductores, y dice que ya una vez que se solidifican, forman patrones ordenados que se llaman cristales. Entonces, cada átomo de silicio, se fijan si obedecemos aquí al core diagram, pues necesita completar un octeto por la regla de Lewis para estabilidad, y entonces tenemos que poner otro átomo vecino aquí que comparte un par de electrones, otro aquí que le comparte un electrón, otro aquí y otro aquí. Entonces cada átomo de silicio pues está unido a otros 4, y con eso generando 4 pares de electrones, y con eso ya pues son 8 electrones en la última órbita y lo hace estable. Bueno, esa construcción pues le llamamos red, o es un cristal, y queda de esta forma. ¿Vale? Entonces este átomo central tiene 4 átomos alrededor, y pues obviamente aquí pues tenemos que pegar otros átomos de silicio, y así sucesivamente para ir construyendo la red. ¿Okay? Y bueno, esos enlaces son de tipo covalente. Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos un enlace tipo covalente? Si ustedes recuerdan de sus cursos de química, en el enlace tipo covalente se comparten el par de electrones, pero no hay transferencia como tal de ellos. ¿Sí? Entonces, una vez que se comparten, pues no pertenecen a ningún átomo en particular, y cada vecino comparte sus átomos, 4 átomos, ¿sale? Bueno, ¿y qué pasa? Bueno, pues en su capa de valencia, que dijimos que era esta,
interpretan los ocho electrones. Pero entonces fíjense, esta última capa, dijimos, se llama capa de valencia. Y tiene algo bien interesante. Bueno, por primera vez yo también entendí. Por eso les digo que este libro está bien amigable, está bien chido. Porque, ¿qué sucede cuando ya completamos esa capa de valencia? Una vez que está así, pues ya no le caben más electrones, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? O sea, nosotros tenemos 8, o sea, todo es bonito hasta aquí, donde decimos, ya tiene 8, listo, ya no tenemos problemas. Pero viene la señora temperatura y entonces dice, sí se va a mantener en 8, no te preocupes, siempre y cuando tú tengas, dice, como ya no acepta electrones, no hay electrones que se estén saliendo de las casas, de sus enlaces, pero siempre y cuando, si no hay esos electrones, no hay portadores de carga, si no están libres, y entonces se vuelve un aislante, ¿verdad? Porque ya completó 8, pero siempre y cuando esté a esta condición, room temperature, que esta palabra la van a encontrar hasta en la sopa, y cuando se hablan de room temperature, el estándar es decir que está a 25 grados Celsius. Es temperatura ambiente, así es como se interpreta, y entonces decimos, ok, el silicio puro a 25 grados centígrados es un aislante. Pero en cuanto le llegue poquito calor, aquí habla, le llega un poquito de calor de la temperatura del ambiente, dice, cuando está por encima del 0, que son menos de 173, dice que cuando estamos, le metemos un poquito de temperatura, los átomos en el silicio, en el cristal de silicio, vibran. Y entonces, ¿qué pasa cuando comenzamos a darle temperatura? Los electrones ganan energía y se van a una órbita más grande. Entonces, cuando se sueltan de ese enlace, los electrones, se forman los electrones libres, y entonces volvemos al diagrama de los conductores. Entonces, eso ya les da una propiedad de semiconductor, porque ya está produciendo electrones libres, y al tener electrones libres, entonces ya podemos conducir. Esos electrones libres se les llama portadores de carga. Y dice, pero no es todo. La partida del electrón crea una vacancia en la órbita de valencia llamada hueco. Entonces, fíjense qué chido está esto. ¿Por qué? Porque el hueco se forma en la capa de valencia, y el electrón libre, el conductor, se va a otra órbita más arriba que la capa de valencia. Entonces, digamos, se forman dos bandas: la banda de valencia y la banda de conducción. En la banda de conducción van a estar los electrones libres, que son los que transportan la energía en forma de carga, y en la banda de valencia se quedan los huecos. Entonces, podemos ver los huecos, considerarlos como cargas positivas. Y obviamente no tenemos una partícula positiva como tal ahí, porque en realidad es una carga neta que se genera por el core del átomo. ¿Sí? Entonces, esto yo, ¿qué les gusta? Por todos los años que llevo estudiando, no había entendido cómo es que, dónde rayos se generaban las cargas positivas. Pero las cargas positivas finalmente se generan en la capa de valencia. ¿Sí? Y dice, este hueco se comporta como una carga positiva debido a que la pérdida de electrón produce un ion positivo, pero en realidad es lo que se manifiesta ahí, esa carga positiva. ¿Cómo creen que sería? ¿Sí? ¿Se acuerdan de sus clases de electro? Y lloran conmigo, por cierto. ¿Cómo creen que se manifiesta entonces el efecto de la carga positiva ahí?
¿Se recuerdan? ¿Cómo pruebo yo que existe una interacción en una carga si la pongo ahí? Si existe, ¿qué? Empieza con campo. ¿No se acuerdan? Campo eléctrico. Exactamente, tenemos un campo eléctrico. Entonces, si yo pongo un electrón ahí, pues va a sentir la fuerza de atracción justo ahí y vas a ver que existe una carga positiva extra que está produciendo ese campo. Bueno, entonces fíjense, ese campo eléctrico va a atraer y capturar cualquier electrón en una vecindad inmediata. O sea, va a estar ahí jalando y dice, el que se deje primero, vénganos tu reino, ¿no? Ahí va a meter al electrón. Entonces, dice, la existencia de huecos es la diferencia crítica entre los conductores y semiconductores. Bueno, este es el punto clave de los materiales semiconductores. Dice que a temperatura ambiente, bueno, la energía térmica produce solo muy poquitos electrones libres. Técnicamente no hay. Dice, entonces para poder producir más electrones libres es necesario dopar el cristal de silicio. Bueno, ¿qué pasa con esto de la recombinación y el lifetime? Resulta que este electrón, fíjense que se libera de la red donde está por temperatura, se va a la banda de conducción. Pero al momento pues se genera un hueco. Y muy probablemente acá se genera otro hueco. Entonces, por acá me refiero a esta parte de acá abajo, ¿vale? Y entonces ese electrón que se liberó entra aquí y vuelve a arreglar la red que se generó. Entonces, digamos que solo se suelta el electrón y se pone en otro lado, y así anda como chile en comal, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Bueno, pues que el tiempo en que ese proceso de zafarse el electrón y volverse a insertar se le llama recombinación. Entonces, esa mezcla, aquí dice merge, entre merging free electron and hole, lo que está pasando es que esa vez que se suelta y se recombina, en la formación otra vez el enlace, pues se le llama recombinación. Y al tiempo que dura desde que se suelta hasta que se recombina, se le llama tiempo de vida del electrón. ¿Sí? Entonces dice, the amount of time between creation and the disappearance of a free electron is called the lead time. Eso es a lo que se refiere. Y dice que va de algunos nanosegundos a varios microsegundos, dependiendo de qué tan perfecto es el cristal y algunos otros factores. Bueno, ¿cuáles son las principales formas? Aquí dice o las ideas principales de lo que sucede dentro de un cristal. Algunos electrones libres y huecos están siendo creados por energía térmica. Otros electrones libres y huecos se están recombinando, y algunos electrones libres y huecos existen temporalmente esperando por una recombinación. Bueno, cuando tenemos un material que no tiene impurezas, como el silicio puro, nosotros tenemos un material tipo intrínseco, ¿sí? Bueno, entonces dice que a temperatura ambiente funciona como un aislante, porque solo tiene muy poquitos electrones libres y por lo tanto se produce la misma cantidad de huecos con esa energía térmica. Bueno, y ese flujo, esos electrones le permiten un pequeño flujo de electrones libres. Pero bueno, fíjense que si nosotros
hacemos un experimento aquí con 2 placas que están cargadas, y se libera un electrón. Entonces nosotros podemos hacer que ese electrón, fíjense, si tenemos 2 placas aquí, generamos un campo eléctrico que va justo en esta dirección, va de izquierda a derecha, y ese electrón va a ser atraído hacia la placa derecha y se va a formar un hueco, y ese hueco va a ser atraído hacia la capa negativa. Pero ¿cómo es atraído? Bueno, pues el electrón vecino brinca al hueco y se forma el hueco aquí. Después así va saltando y el hueco va avanzando en una dirección, mientras que el electrón libre avanza en la otra. ¿Sí? Entonces están siendo atraídas ambas cargas. Si lo vemos así, esa carga se va rellenando, este hueco que está apareciendo aquí se va rellenando hasta que sale del otro lado. Luego, ¿de dónde va a compensar una vez que llegue aquí? Pues hay una carga aquí vecina, negativa, entra aquí en la red. ¿Sí? Y así es como tenemos una conducción. Entonces, tenemos un flujo de electrones y un flujo de huecos. ¿Vale? Entonces, convencionalmente nosotros manejamos la corriente como el flujo de huecos y no el flujo de electrones propiamente. No sé si esto ya lo habían pensado así. La verdad yo no. Les soy honesto, yo no lo había pensado así, pero ayuda mucho a entender la teoría de semiconductores, porque, bueno, al menos a lo personal, yo no había entendido cómo funcionaba. ¿Sí? Bueno, después venimos con un dopado semiconductor. ¿Qué es el dopado? Pues para incrementar la conductividad del semiconductor se hace mediante ese proceso, y no es otra cosa más que adicionar una impureza, que son átomos finalmente de diferente número de electrones en la capa de valencia, a un cristal intrínseco, en este caso el semiconductor, para modificar su conductividad eléctrica. Y bueno, a partir de que es dopado o es contaminado con esa pequeña porción de átomos, es un semiconductor extrínseco. Aquí es interesante porque la cantidad de dopaje que se hace es con muy poquitos electrones, muy poquitos átomos dentro de la red. Por eso importa que el material, en este caso el silicio, esté muy puro, porque si no, pues se les va a regar todo el tepache cuando quieran hacer un buen semiconductor. Entonces es importante por eso tener una buena base de semiconductor para dopar. ¿Vale? Bueno, el primer dopaje es incrementar, o la opción es incrementar el número de electrones libres. ¿Cómo se hace? Dice, bueno, dice que primero liquidiza, ¿no? O funde el material de silicio, el cristal, y después se le agregan átomos que son pentavalentes a esa mezcla. Entonces estos átomos pues tienen 5 electrones en la órbita de valencia, y algunos ejemplos son el arsénico, el antimonio, el fósforo, y van a donar un electrón extra al cristal de silicio. Y por eso este tipo de elementos que se adicionan se les llama donadores de impurezas. Lo que va a pasar aquí, o impurezas donadoras, fíjense, aquí por ejemplo yo puedo tener el átomo de arsénico, antimonio, y como tiene 5, hace 5 enlaces y el otro se queda huerfanito. ¿Vale? Entonces aquí ya no hay necesidad de poner energía térmica extra, dado que ya ese átomo se quedó ahí de azolín, ese electrón. Entonces ese electrón queda libre y queda disponible como portador de carga. Entonces este electrón además pues ya no está en la capa de valencia,
directamente está en la capa de conducción. Para incrementar el número de huecos es al revés. Ahora ponemos un elemento trivalente y, por ejemplo, aluminio, boro y galio, que estos son materiales que se utilizan principalmente para hacer diodos LEDs, emisores de luz. Principalmente se utilizan estos materiales. Más adelante lo vamos a checar. Y lo que sucede es que solo completa 3 enlaces. Entonces deja un enlace, lo deja con un hueco. Entonces ya el hueco ya está formado en la capa de valencia de antemano. ¿Sí? Bueno, estos dos materiales se generan de esta forma por los dopajes. Este material de aquí se le llama material tipo N, porque es un material, digamos, si lo queremos ver así, con exceso de cargas negativas o electrones libres, y este es un tipo material de tipo P porque tiene huecos o exceso de cargas positivas. Entonces ya tenemos los dos tipos de materiales. Y bueno, ¿qué sucede? Que en un material tipo N nosotros tenemos un exceso de cargas negativas, y a esas cargas negativas se les llaman portadores mayoritarios. O sea, tiene muchos electrones libres, y como son portadores de carga y en su mayoría son negativos, por eso se les llama portadores mayoritarios, y en este caso negativos. Sin embargo, se siguen produciendo huecos por cuestiones térmicas. Entonces todavía se producen algunos huecos y otros electrones más, y estos huecos que se producen en menor cantidad se les llama portadores minoritarios. Entonces, en un material tipo N vamos a tener como portador mayoritario los electrones y como portador minoritario los huecos. ¿Vale? Hasta aquí, ¿cómo vamos? Todo bien, Felipe. ¿Sí? Excelente. Entonces, en un semiconductor tipo P, pues pasa todo lo contrario. Los portadores mayoritarios son huecos, y los portadores minoritarios pues son algunos electrones que se liberan por energía térmica, y obviamente pues estos que se liberan generan otros huecos. Entonces aquí en tipo de material tipo P tenemos portadores mayoritarios positivos y portadores minoritarios negativos. Bueno, pasamos aquí a diodo no polarizado. Perdón, se me atoró la emoción. Una vez que tenemos esos dos tipos de materiales, lo que vamos a hacer es juntarlos, ¿vale? Un material dopado tipo P y un material tipo N, los pegamos y se forma una unión, la unión famosísima, que de aquí en adelante va a ser nuestro credo, es la unión tipo PN, PN junction. Dice, la unión tipo PN ha permitido todos los tipos de invenciones, incluyendo diodos, transistores y circuitos integrados. Y dice, si entiendes la unión tipo PN, te va a dar la capacidad de entender todos los tipos de dispositivos semiconductores. Así de fácil. ¿Vale? Bueno. Bueno, entonces juntamos estos dos, y al juntarse, fíjense que se forma algo, comienzan a haber migraciones aquí, pues así de volada. Han de cuenta que juntan aquí a los de ingeniería contra los de conta o enfermería, y pues, se hacen las mezclas, ¿no? De volada. Y lo que sucede es que en esta región justo donde se juntan, se comienzan a combinar huecos con electrones libres. Los electrones del material tipo N son atraídos por los huecos del material tipo P y se recombinan,
y van formando, digamos, neutralizaciones, pero en esas neutralizaciones se forman dipolos. Y un dipolo, recordemos, era una molécula polarizada con una parte positiva y una negativa, y que tiene un campo eléctrico, ¿recuerdan? Entonces, a ver si más o menos lo voy a dibujar aquí, a ver si me pueden seguir. Creo que no se puede. Sí, mueve rápido la manita. Tengo una parte positiva, una carga negativa, y el campo eléctrico se da así, ¿verdad? Se va juntando. Bueno, mejor lo dibujo. Ok, aquí. Ok, la canción. Está así mejor. Recuerden ustedes que un dipolo, nosotros